Hola mis estudiantes, hoy revisaremos protocolos, técnicas avanzadas en lo que respecta a músculo esquelético. Bien, una de las secuencias que ha sido de innovación en este último periodo, y hablo de estos últimos periodos de los últimos 5 años, son las ultrashock de tiempo de eco que se ocupan principalmente para músculo esquelético. Esta técnica ocupa tiempos de exploración del tiempo de eco que son extremadamente cortos, microsegundos. Exclusivamente se estudian procesos anatómicos que requieren específicamente estudiar los glucoaminoglicanos que tengan asociación de los grupos surfactantes. Dentro de estos elementos tenemos los ligamentos, los tendones, los cartílagos, ¿cierto? Y otros componentes metálicos como el hierro que puede estar depositado en otros segmentos. Habitualmente en el área de músculo esquelético es importante estudiar las macromoléculas. Dentro de ellas, y una de las más importantes son dos, que son los proteoglicanos y los glucoaminoglicanos. Estos elementos en su gran mayoría tienen elementos surfactantes. Estos están asociados a sulfato de condroitita y sulfato de dermatato, a sulfato de heparina, sulfato de queratano. Esta composición fundamentalmente conforman el colágeno y todos los elementos fibrosos que dan sostén y resistencia a nuestro sistema musculoesquelético. Por lo tanto, son estructuras moleculares que tienen en su composición un elemento de azufre que es estudiado mediante esta técnica. La técnica ultrashot de tiempo de eco ultra corto, que son de los microsegundos, pueden estudiar perfectamente todo aquella molécula que tengan estos elementos surfactantes, como en el caso de los ligamentos. Como se visualizan estas imágenes, y va a depender del tiempo de eco que nosotros queramos como respuesta, ver la interfase de contraste que producen estas imágenes. Ya no nos interesa ver anatomía, ya no nos interesa ver estructura morfológica de la zona, sino más bien agrupaciones surfactantes, que es lo que compone los ligamentos. Por lo tanto, mientras mayor componente surfactante tenga, más hiperintensas se van a ver en la imagen. Son secuencias que tienden a verse entre unos de tiempos de eco ultra cortos, que no se ocupan en la resonancia clásica. Son secuencias muy rápidas. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar llegar a secuencias y equipamiento de alta resistencia, como al menos campos de 1.5 tesla y al menos que tengan 33 o 44 militesla por metro. De esta forma podemos llegar a secuencias tan rápidas como esta. Además, y vamos a ver también que los protocolos que se ven para hemocromatosis, podemos elegir distintos ecos que van a permitir generar una sustracción de la imagen y poder cuantificar esta información, tal cual como lo hacemos para la hemocromatosis en abdomen. En músculo esquelético también podemos lograr esta misma información mediante tiempos de eco de los microsegundos. En este caso, un ejemplo, un tiempo de eco de 8 y un tiempo de eco de 14 genera una sustracción de la imagen y podemos ver cuál es el factor de realce positivo que tienen estos elementos y cuál es el factor predictivo que tienen este tipo de estructuras, ya sea el cartílago, por ejemplo, o los ligamentos, dependiendo de la patología que se quiera estudiar. Bien, entonces, conociendo un poco la anatomía de estos elementos, en el caso del cartílago, que principalmente está compuesto de colágeno, y cerca de un 70%, ¿cierto? Y el colágeno tiene un porcentaje importante de los grupos glicanos, ¿cierto? De los proteoglicanos o glucoaminoglicanos, permiten poder de esta forma estudiar esta estructura con una sensibilidad cuantificable a nivel molecular mucho mayor que otras técnicas. E inclusive pueden valorar factores cuantitativos de la data y de los porcentajes de composición que tienen estos elementos para ver algunas patologías reumatoides. También podemos hacer estudios de otras secciones anatómicas, como en este caso el estudio de los ligamentos cruzados, que si bien es cierto tienen un componente fibroso muy importante, es un factor de valoración que podría a largo plazo entrar en los protocolos comunes de músculo esquelético, exclusivamente de rodillas. Por ahora solamente se estudia en equipos muy específicos. Hay radiólogos que todavía no están al tanto ni manejan estas secuencias, así que estamos todavía descubriendo cómo se pueden aplicar de nuevas formas estas secuencias. Otra de las innovaciones que ha habido respecto a la aplicación de secuencias que inicialmente estaban hechas para otras estructuras anatómicas y se han aplicado en músculo esquelético son la tractografía, tensión-difusión, ¿cierto? Que nosotros los vimos en los protocolos de secuencias avanzadas y que principalmente tenían una muy buena relación para estudiar la sustancia blanca, ¿cierto? La corona radiada principalmente
y los tractos cerebrales. Sin embargo, esta técnica también ha sido bastante útil para seguir las líneas de comunicación, las líneas de fibra a nivel muscular, e inclusive también pueden dar una información valórica tridimensional importante en la línea intercomunicación de los factores neurológicos periféricos, ¿cierto? De los plexos, en este caso, como se muestra en la imagen, en el plexo lumbar. Esta información, si bien es cierto, no está muy manejada. Aquí en Chile no se practica mucho la tractografía del músculo esquelético. Sí ha generado importantes avances, sobre todo en estudios de cardio, que un poco como para adelantar, hay una secuencia híbrida que se llama ForToFlow, que combina imágenes de gradiente con imágenes de tractografía para ver una cuantificación de la fracción de eyección direccional de los flujos sanguíneos principalmente de la cámara ventricular izquierda. Gracias a estas técnicas avanzadas que se han fusionado con otras secuencias, permiten caracterizar este tipo de patrón fisiológico, ¿cierto? Sin embargo, no se ha encontrado una utilidad clínica acá, por lo menos en Chile, pero yo creo que en un par de años sí vamos a necesitar ya estudios mucho más específicos, o pueden haber clínicas que existan la necesidad de aplicar estas técnicas para poder cuantificar y poder caracterizar mejor algunos patrones musculares, sobre todo en pacientes de alta resistencia, que practican deportes de alta resistencia. Hay otra secuencia que sí, ustedes ya la revisaron, y de hecho la revisaron los protocolos de abdomen, que son las secuencias dentro y fuera de fase. La secuencia dentro y fuera de fase, recuerden que está en la clase de técnicas de saturación grasa de segundo orden, ¿cierto? En caracterización del chemical chief. Esta secuencia demuestra el artefacto, y que si bien es cierto habíamos dicho que este artefacto es una desventaja para los protocolos musculoesqueléticos, puede ser a favor. ¿Por qué? Porque esta secuencia te permite caracterizar la grasa intracelular, sobre todo en procesos patológicos que generan un reemplazo parcial o completo de contenido graso, que es a nivel óseo, como en el caso de la fractura, como en el caso de procesos mal osificados, ¿cierto? Callos mal consolidados, y por medio de esta técnica te permite caracterizar el delímite anatómico y a la vez congeniar o predecir el porcentaje de contenido de calcio versus el contenido de grasa que puedan obtener este tipo de patologías en proceso de sanación o de reparación fisiológica. En este caso también es útil, y lo vimos parte de los protocolos de columna, que si bien es cierto satura el contenido de grasa intracelular, también es muy útil para ver procesos patológicos como las fracturas patológicas. Así que no les parezca raro si es que se llegan a encontrar con algún tecnólogo que ocupe la secuencia dentro y fuera de fase, porque es muy útil para ver este tipo de elementos de la trama ósea principalmente. Bien, otra de las innovaciones que es en este caso sí ha llegado a Chile, y sí hay cierta recurrencia ya de los radiólogos enfocados en músculo esquelético en poder practicarla, que son los mapping. Los mapping son, como bien dice, son mapeos que se hacen tanto en T1 como en T2. Yo no hablé en los protocolos de abdomen sobre los mapas, pero es hoy día la tendencia en los últimos 2 congresos que se han hecho aquí en Chile y en Latinoamérica. Han hablado bastante de los mapas. De hecho, el mapa de hígado ya viene haciendo ruido desde hace como 3 años atrás, desde el año 2017 aproximadamente, en los congresos sobre la cuantificación del contenido de glucosa y otros elementos de interés en algunos procesos patológicos hepáticos, y otras variaciones para ver si los procesos patológicos son agudos o crónicos, tal cual como vamos a ver en los protocolos de cardio, que los mapping nos permiten caracterizar si existen lesiones agudas o crónicas, y eso lo vamos a ver principalmente con los mapas, que lo vamos a ver con detalle. En el caso de la resonancia osteoarticular enfocada en los mapping, quiere evaluar el mapeo cartilaginoso. En lo que tenemos como experiencia aquí en Chile, se ha enfocado principalmente en estructuras articulares de gran influencia, como en el cartílago sinovial de la rodilla, ¿cierto? Y la articulación glenoidea, que nos permite caracterizar mediante este mapa, ver la superficie, el espesor y el volumen de los cartílagos que estamos estudiando, la intensidad de la señal que nos vamos a ver en el mapa, la integridad funcional molecular del colágeno y posibles edemas en el caso de que existiera la pesquisa de procesos patológicos, neovascularización, ¿cierto? Y concentración de proteoglicano, que es lo que tiene mayor relevancia. Entonces, esta información a través de los mapas T2, que se puede aplicar en campos de 1.5 Tesla como de 3 Tesla, idealmente en equipos de 3 Tesla,
te permite identificar de manera precoz la cuantificación valórica del cartílago, ¿cierto? Y hacer un valor predictivo, un pronóstico de la funcionalidad de esas estructuras, de esos tejidos, para ver la posibilidad de tratamientos quirúrgicos, ¿cierto? O tratamientos farmacológicos. Y ver la eficacia de algunos tratamientos, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades reumatoides. Bien, así que el mapa T2 es una valoración cuantitativa, ¿cierto? Como habíamos dicho anteriormente, que evalúa las alteraciones degenerativas que producen la descomposición de la matriz de colágeno, ¿cierto? Y que genera una mayor respuesta de la descomposición de los elementos del protón en sí mismo del agua, que genera como respuesta al edema. Podemos decir que esta técnica de mapa es lo más avanzada en lo que respecta a caracterización funcional y fisiológica del cartílago, y es lo que se está empleando hoy en día en nuestra práctica, sobre todo en centros donde hacen valoración deportiva. Así que los mapas nos van a indicar cuál es el factor funcional a nivel molecular de las concentraciones de la matriz de colágenos. ¿Y cómo lo vamos a ver? Primero tenemos que conocer las condiciones normales de los elementos de cartílago. Tenemos que conocer el patrón de seguimiento molecular. Tenemos componente celular, componente intermedio, que ahí empieza el crecimiento de colágeno, ¿cierto? De la matriz fibrocartilaginosa que tienen estos componentes. Lo que en el mapa T2 también se va a traducir en un factor cualitativo, que son estos mapas de colores, ¿cierto? Y un factor cuantitativo que podemos valorar mediante una cuantificación ROI. Entonces, dependiendo de la zona donde se ve afectada, vamos a ver una mayor componente de colágeno o un menor componente de colágeno, conociendo ya que hay factores que hay de base fisiológica de mayor composición de colágeno o menor. Donde hay mayor componente celular, habitualmente hay menor componente de colágeno y mayor matriz acuosa. Mediante hacia la superficie podemos encontrarnos ya con elementos ya fibrocartilaginosos, con los glucoaminoglicanos y la respuesta de colágeno asociada a los elementos sulfantes, que es en el fondo lo que nosotros vamos a estudiar. Bien, entonces, como les dije, esta valoración no solamente se hace a través de los mapas, sino también hacemos una valoración cuantitativa mediante el factor ROI, y que finalmente nos van a dar un valor predictivo en los procesos cartilaginosos, cuando muchas veces el estudio de resonancia magnética estándar, ¿cierto? El de rutina, no es categórico para una patología o una condición clínica del paciente. ¿Esto de dónde nace? Nace de los estudios de cardioresonancia, como les comenté anteriormente, en donde se permite cuantificar qué tipo de lesión se presenta a nivel miocárdico, si es una lesión crónica o una lesión aguda. En el caso de los mapping T2 demuestran lesiones que son crónicas, que ya generan una respuesta esclerótica local y que responde a los elementos gradientes de tiempo de eco largo, mientras que los mapping T1 dan una respuesta a todos los procesos que son más agudos, que son más recientes. En base a ello, mediante ese proceso físico que nace de los estudios de cardioresonancia, es que se empieza a estudiar de la misma forma algunos otros segmentos anatómicos, como en el caso del componente cartilagino. Bien, ¿hay otra forma de estudiar el cartílago? Claro que sí, tenemos los realces retardados con uso de medio de contraste, que son los Hermite. Estos elementos lo que hacen es ver la redistribución de los componentes del gadolíneo que son a base iónica y que permiten cuantificar los elementos aniónicos de los subgrupos subfaltantes de los componentes moleculares de la matriz de colágeno. Esto se basa principalmente al efecto tardío que tiene la respuesta de la impregnación intersticial que tiene el medio de contraste en este tipo de tejido. Presentar una respuesta iónica, ¿no?, por medio de sus elementos de electrones asociados, y que puede desenmascarar algún patrón patológico. ¿Qué es lo que estudia principalmente estos mapeos de medio de contraste? La presencia de glucoaminoglicanos. Estos glucoaminoglicanos, como les comenté anteriormente al principio de la clase, son elementos que en condiciones fisiológicas normales tienen muchos grupos surfaltantes que responden a una cuantificación aniónica. El medio de contraste se va a distribuir dependiendo de cómo va a estar asociado el elemento surfaltante aniónico, ¿cierto?, con respecto a la composición iónica del medio de contraste. El gadolíneo se va a concentrar en las zonas, se distribuye a las concentraciones más altas en las zonas de cartílago donde los glucoaminoglicanos se encuentran en menor cantidad, y viceversa. Cuando las concentraciones de medio de contraste están más bajas es porque hay una mayor concentración de glucoaminoglicanos. Por lo tanto, estos mapeos se trabajan mediante la potenciación T1, gracias a que tenemos estos elementos surfaltantes que procesan rápido, y además los elementos de medio de contraste que también procesan rápido. ¿Cuál es la valoración? Es una valoración cualitativa, ¿cierto? Sacamos un mapa, y una valoración cuantitativa
cuantitativa que mide el factor de concentración de esta molécula, del glucoaminoglicano, y también nos da una valoración predictiva del comportamiento fisiopatológico que tengan estos tejidos, que es el cartílago. Así que a través del medio de contraste que se inyecta de forma intravenosa se va a generar la dispersión del tejido por la intersticie, ¿cierto?, mediante la difusión y mediante una secuencia del multieco, que es una secuencia avanzada, nacida de las secuencias Spineco, ¿cierto? No es que sea de la familia Spineco, sino que es una secuencia avanzada que nace desde los principios físicos del Spineco, nacen los mapping T1, ¿cierto? Y por lo tanto podemos hacer una valoración cualitativa de este factor. El factor de glucoaminoglicano lo vamos a ver en factores de concentración. Cuando las concentraciones son altas, lo vamos a ver en color entre azul y el verde. Cuando lo vemos en concentraciones bajas, lo vamos a ver en los extremos opuestos, ¿cierto?, entre los extremos rojo y amarillo, ¿cierto? Por lo tanto, podemos empezar a inferir que un nivel bajo de glucoaminoglicano va a generar una respuesta de concentración alta a medio contraste. Va a dar un factor de medición de valor de cuantificación de gadolinio bajo a nivel cualitativo en el sistema de papel. Por lo tanto, no podemos ocupar cualquier medio de contraste. Recuerden que la clasificación del medio de contraste habíamos visto que podemos ocupar medios de contraste que son iónicos y los no iónicos. Dentro de los iónicos que tienen por función trabajar en este tipo de mapeo están los Magnetif, el Dotarem y el Primovis. El que más se ocupa en este tipo de estudios es el Magnetif y el Dotarem. Ahora, ¿podemos ver una diferencia sustancial entre ocupar un medio de contraste iónico y no iónico? Claro que sí, porque el elemento iónico genera un efecto desapareado que puede responder a la presencia de estos grupos surfactantes que tienen una respuesta aniónica, y gracias al efecto iónico de los medios de contraste pueden alterar y pueden generar una respuesta también en la concentración local de estos glucoaminoglicanos. No solamente podemos hacer valoración de las estructuras más habituales, que en este caso es la rodilla, sino que además podemos cuantificar otras estructuras también que no son diagnósticas en una resonancia habitual, una resonancia estándar, que es la que vimos en las clases de músculo esquelético, ¿cierto? Y que nos va a permitir generar una valoración cualitativa, sobre todo en patologías de incidencia reumatoide. Hay protocolos avanzados que hoy en día se han ido adaptando con el tiempo para la pesquisa de procesos patológicos de cierta incidencia, por lo menos aquí en Chile. Dentro de ellos tenemos el protocolo CREP. El protocolo CREP es de poliartropatías esquilosantes progresivas, ¿cierto? Este protocolo lo que busca es la pesquisa inflamatoria de los procesos articulares y en caso de que haya una pérdida por algún proceso autoinmune, por ejemplo, permite caracterizar qué tan fusionado se encuentra ese componente articular, cuál es la pérdida parcial o completa de ese cartílago y el daño óseo que pueda haber en las carillas superficiales de esas estructuras óseas, ¿cierto? Así que vamos a centrarnos principalmente en tres potenciaciones que son las más básicas en nuestro protocolo, que es el T1, que hace una valoración ósea y que eso ya lo habíamos visto en los protocolos musculoesqueléticos, el STIR, que me indica procesos inflamatorios o infecciosos, pero aquí estamos buscando un proceso patológico específico, así que vamos a centrarnos principalmente a todos los procesos inflamatorios. Estas potenciaciones las vamos a trabajar desde el plano sagital y ¿dónde nos vamos a centrar? En la columna vertebral. Así que vamos a hacer dos bloques que nos van a permitir caracterizar de manera completa la columna vertebral. Estos bloques habitualmente en los equipos te exige hacerlo desde el plano sagital ortogonal al equipo. Por lo tanto, el paciente tiene que estar completamente derecho en la camilla y que no genere ninguna alteración anatómica, de manera que te permita que en un solo corte se demuestre el eje máximo de la columna vertebral, tanto en el corte superior como en el corte inferior, que después por un proceso, por algún software de pasting, ¿cierto?, para poder unir las imágenes, poder cuantificar en una sola imagen toda la caracterización desde el eje sagital de columna vertebral. Además, este protocolo no requiere medio contraste. ¿Por qué? Porque ya tenemos la secuencia que es la que busca el proceso inflamatorio, que es el STIR. Nosotros ya sabemos y ya conocemos la patología, no es que estemos pesquisando la patología, ya la conocemos. El clínico debe estar sumamente claro con la condición patológica del paciente para poder indicar un protocolo PEP y buscar la pesquisa más amplia, ¿cierto?, que habitualmente se da en columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas. Así que no es una pesquisa, sino que es una indagación sistémica de esta patología.
Así que no se administra medio contraste solo y únicamente por esa razón. Como les dije, la columna vertebral es una de las zonas sistémicas de procesos un poco más amplios de espondiloartropatías, ¿cierto? Como la espondiloartritis, ¿cierto? Que es lo más común, ¿cierto? Y no solamente afecta a las articulaciones de la columna vertebral, sino que además afecta a las articulaciones sacroiliacas. Así que además de los cortes sagitales de segmento superior e inferior de la columna vertebral, nos vamos a centrar en las articulaciones sacroiliacas. Dentro de ella vamos a hacer 3 imágenes que son de cortes coronales, que son paralelos al eje de la articulación sacroiliaca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el T1, vamos a realizar el STIR. Yo sugiero que como son estructuras pequeñas podemos hacer un T2 FASAD bien acotado con un chin activo. Habitualmente hago eso para ganar un poco de mejoría en la resolución espacial. Si no, STIR, que eso está categorizado en la bibliografía. De hecho, ustedes buscan paper y se van a encontrar con el STIR. Y un tiro con técnica de saturación grasa para poder descartar procesos calcificantes, ¿cierto? O procesos hemorrágicos locales, si es que llegan a haber incidencia un poco más agresiva. Así que dentro de los procesos inflamatorios que nosotros vamos a pesquisar en este tipo de protocolo es a nivel de la columna vertebral, procesos inflamatorios de composición aguda, espondilitis, espondilodicitis. Dentro de las lesiones sacroiliacas que nos podemos encontrar son también de respuesta inflamatoria aguda, como la osteoitis, la sinovitis, capsulitis. Y dentro de las composiciones patológicas destructivas, ¿cierto? O de alteración estructural, tenemos las erosiones, los depósitos de médula ósea de grasa periarticular, ¿cierto? Y los puentes óseos y anquilosos. Bien, entonces, como les comenté anteriormente, hay potenciaciones que van a ser clave en esta imagen o en estos protocolos y que van a permitir no inyectar medio de contraste. Ahora se van a encontrar con centros donde sí hacen el protocolo de columna completa, el T2, el T1, el STIR, el axial T1, T2, más uso medio de contraste, claro que sí, pero eso va a nivel de la experticia del radiólogo. Los radiólogos que ya llevan cierta experiencia trabajan con este protocolo, que no requiere inyección de medio de contraste y trabajan principalmente con el T1 para caracterización del componente óseo y ver la valoración cuantitativa de las erosiones óseas principalmente, ¿cierto? Y de las anquilosis locales que se puedan dar producto de esta erosión, y el T1 con técnicas de saturación grasa, que es útil para ver lesiones estructurales, sobre todo de estos contenidos erosionales y que pueden generar una respuesta calcificante. En el caso del STIR, como les comenté, es un acercamiento muy alto de lo que nos puede entregar el uso de medio de contraste. Nosotros ya sabemos la patología, así que no es necesario aplicar el medio de contraste, pues nos va a representar la respuesta inflamatoria, que es lo habitual en los procesos inflamatorios articulares. Así que el STIR es la secuencia que nos va a permitir caracterizar cómo se visualizan en estas imágenes. Ahora, como les comenté anteriormente, ¿podemos ocupar medio de contraste? La verdad es que no. El STIR es la secuencia que nos va a permitir caracterizar el proceso inflamatorio, no el proceso infeccioso. Ya sabemos el diagnóstico y nosotros vamos a ir a la pesquisa sistémica, vertebral y articular de la sacroiliaca, que son una de las articulaciones más afectadas en estos procesos de espondiloartropatías. ¿Tenemos otro protocolo que sea sistémico? Sí, que es el protocolo de cuerpo completo. El protocolo de cuerpo completo también está orientado a músculo esquelético y te permite pesquisar enfermedades que son de etapificación sistémica, como en el caso del mieloma múltiple y la metástasis secundaria o lesiones secundarias, principalmente de afectación ósea. Ahora, la utilidad de la resonancia es principalmente para caracterizar etapificación sistémica, no es para caracterizar la lesión ni tampoco para describir anatómicamente la estructura. Es un protocolo bastante amplio que no implica detalles, sino que más bien caracterización e identificación por localización, ¿cierto? Y que dependiendo del clínico, después de esta resonancia puede elegir estudiar de manera específica algún patrón o alguna zona de interés a base de lo que se haya encontrado en este protocolo de cuerpo completo. Es un protocolo que es relativamente lento, es un protocolo que dura aproximadamente de 40 a 50 minutos y se obtiene información fidedigna en lo que respecta a caracterización de la matriz ósea. Ahora, el protocolo de músculo esquelético de cuerpo completo consta de coronales completos de toda la estructura anatómica. Habitualmente son entre 4 a 5 segmentos dependiendo del largo del paciente, de la altura del paciente. Y vamos a agregar un coronal T1, ¿cierto? Estricto ortogonal al equipo y un coronal STIR. ¿Y con qué la vamos a hacer? Con la body coil. La body coil, habitualmente existen bobinas para hacer resonancia de columna de cuerpo completo, sí, pero son muy caras. Son como unas carcasas de astronautas. La realidad de nuestro país es que no están los recursos para gastar 100 millones en una bobina que te permite hacer solamente un estudio. Habitualmente este protocolo queda bastante bien en base a las características generales, porque no ganamos tanto en resolución espacial, sino que en localización
a través de la resolución de contraste, me permite caracterizar bastante bien la localización de estas lesiones. Así que con el coronal T1, coronal T3, ortogonales al equipo para poder hacer después los pasting con un intervalo de superposición de 5 centímetros aproximadamente entre un bloque y otro. Va a mandar bastante bien para caracterizar desde el eje coronal el cuerpo completo. Después nos vamos dirigidamente a la columna vertebral y también vamos a hacer igual que el protocolo PEP, un sagital superior y un STIR superior y un T1 y STIR e inferior desde los planos sagitales, y después lo mismo, como son sagitales ortogonales al equipo, después unimos con pasting con un intervalo de superposición de 5 centímetros. Y en el caso de mieloma múltiple, no en las metástasis, en el caso de mieloma múltiple vamos a hacer un coronal o un axial difusión. Esto es relativo, porque yo habitualmente en el Barros Luco, cuando hicimos un estudio por resonancia de cuerpo completo, hacíamos un estudio sagital, sobre todo en los protocolos PEP, para la cuantificación del avance de los tratamientos, ¿cierto? En el caso de mieloma múltiple también hacíamos un sagital en vez de un coronal en protocolo de cuerpo completo, pero era para caracterización del seguimiento del control de mieloma múltiple, con factores B que rondeaban entre los 600 y los 800, 0, 50, 500 y 600 y 800 trabajamos en ese periodo como dato en Excel. Así que se puede encontrar con variables si es que buscan papers asociados a esto. Pero lo habitual es que en los papers internacionales, sobre todo los norteamericanos, trabajan con un coronal difusión, con todas las problemáticas que implica aplicar una difusión en un plano coronal, sobre todo con la body coil. Pero si optimizas bien tu secuencia clásica de difusión, vas a andar bastante bien. Las distorsiones por distorsión geométrica no van a ser tan significativas. Debo decir que he luchado mucho con eso, sobre todo en un equipo tan antiguo como el que tiene Barros Luco, pero lo logramos, ¿cierto? Así que las aplicaciones que tiene el protocolo de cuerpo completo son principalmente de causas oncológicas, ¿cierto? Metástasis ósea, en mieloma múltiple como parte de las enfermedades hematopoyéticas. Y dentro de las enfermedades no oncológicas, que son las menores, por las cuales piden estos protocolos, que son las enfermedades de causa difusa, ¿cierto? Que no son concluyentes para estudios que tienen un origen mucho más específico, una pesquisa más específica, enfermedades de localizaciones múltiples como vasculitis, por ejemplo, o si es que llegan a ver una charla que dice sobre una angioresonancia de cuerpo completo, también se incluyen estos protocolos o estas secuencias angiográficas para las pesquisas de lesiones focales múltiples, sobre todo de carácter polimiositis, ¿cierto? Y artropatías inflamatorias autoinmunes, aunque ese patrón patológico se ve principalmente en el protocolo. Así que, como les comenté anteriormente, estos protocolos se hacen de manera segmentada con la body coil, ¿cierto? Y una vez que nosotros adquirimos todos los planos de forma ortogonal, nosotros unimos mediante un software que debe tener el equipo, ¿cierto? Que se llama pasting, ¿cierto? Para unir las imágenes, y los rangos de superposición, como les comentaba, deben ser de al menos de 5 centímetros. ¿Puede ser más? Bueno, claro que sí, pero tienes que tener en consideración que mientras más superposición pongas, menos centímetros de abarque vas a tener, por lo tanto te vas a demorar más y puedes que inclusive tengas que agregar un bloque más. También les comentaba que el factor difusión es un factor importante. De hecho, estudios de corrientes norteamericanas la difusión lo ocupan como un factor predictivo a lo que se pueda llegar a obtener en centigrama óseo, ¿cierto? En las cooptaciones a base de glucosa, ¿cierto? O radiofármacos en base a glucosa, y que pueden ser una valoración bastante importante, sobre todo en causas metástasis. Y también se ha dado incidencia en protocolos de cuerpo completo para estudios de obesidad y la respuesta sistémica en base a esta enfermedad mórbida, ¿cierto? De condición mórbida. De hecho, la resonancia de cuerpo completo también hubo un momento en el año 2015-2016 en donde generó una fuerza importante en los congresos y generó bastante marketing en lo que respecta a resonancia magnética para la caracterización anatómica sin contraste, con contraste, que fue un boom en su tiempo, y obviamente con la difusión, sobre todo en las secuencias avanzadas, difusión que han salido, que te permiten caracterizar y hacer una valoración predictiva, como les comentaba, en estudios de medicina nuclear, como en el caso del centigrama óseo. Y además no solamente nos permite caracterizar estos procesos patológicos, sino que además ha sido de utilidad en la creación de elementos multimedia para el estudio de la anatomía del cuerpo humano. La resonancia hoy en día ha trabajado con software y para qué decir, con la inteligencia artificial, que permite cuantificar, valorar y trabajar tridimensionalmente estructuras que se asemejan mucho a la realidad del tejido en su visualización real, y podemos estudiar con una mayor asertividad la anatomía humana.
Bien, el protocolo de tumor de músculo esquelético no queda ajeno a los otros protocolos que hemos visto, ya sea en abdomen o en protocolos de neuro, ¿cierto? Que permiten caracterizar esta composición tumoral de agresividades que pueden ser bajas o altas y pueden ser un valor predictivo en los tratamientos quirúrgicos o en tratamientos farmacológicos, quimio, radioterapia que se puedan indicar en el paciente, o control y seguimiento de estos tratamientos. Así que en la valoración de la cuantificación del tumor siempre tenemos que agregar el STIR. El STIR es una secuencia importante, sobre todo en estructuras largas como el fémur, como el húmero, ¿cierto? Y que es incidente en pacientes. Bien, siempre vamos a tener que hacer el pool básico T1, T2 y el STIR, ¿cierto? Dependiendo de la estructura, si es de composición cartilaginosa, nos vamos a centrar en el de PFASAT, pero si es partes blandas o composición ósea mixta, partes blandas óseas, vamos a trabajar con el STIR. Y además vamos a trabajar con un uso medio de contraste, ¿cierto? Una fase máscara más la fase con medio de contraste. Ahora, ¿qué secuencias complementarias vamos a hacer en el protocolo de tumores? Primeramente vamos a trabajar con la difusión. Sí o sí tenemos que trabajar con un factor difusión que rondea entre los 600, 800. Algunos radiólogos están acostumbrados a las corrientes de factor B 800. Hay algunos radiólogos que solicitan también imágenes de perfusión, que las vamos a ver más adelante, que son imágenes que permiten cuantificar qué tan vascularizada se encuentra esa lesión, sobre todo lesiones que hacen invasión a partes blandas, a composición muscular principalmente. Y obviamente estas lesiones, si bien es cierto, se pueden caracterizar de manera muy provechosa a nivel morfológico y metabólico mediante la resonancia magnética, no podemos dejar de lado lo esencial, y para ello siempre los pacientes tienen que presentarse con su radiografía para ver qué tipo de respuesta ósea principalmente tienen este tipo de lesiones cuando son de crecimiento inicial óseo, si tienen respuesta a una respuesta osteoblástica o una respuesta osteoclástica. En base a ese patrón radiológico podemos dar una inferencia importante al momento de caracterizarla de forma morfológica, como comentaba, y metabólica a través de la resonancia magnética. Como les comentaba anteriormente, la radiografía es una valoración básica, esencial, y siempre los radiólogos van a necesitar esta imagen antes de concentrarse en las características diagnósticas por medio de resonancia magnética. Si bien es cierto, está en una respuesta osteoblástica, permiten ver y caracterizar el proceso invasivo de partes blandas y óseas que se presenta en este patrón patológico, y nos permite cuantificar no solamente el grado de daño óseo, sino la respuesta inflamatoria, la respuesta necrosante que puede existir, y qué tan activo se encuentra estas lesiones a través de la inyección del medio. Como les comentaba anteriormente, la perfusión es una secuencia que nació en neuro, ¿cierto? En los estudios de neurografía por resonancia magnética. Sin embargo, ha tenido una entrada importante en los últimos años para hacer una valoración de la vascularización de los tejidos, sobre todo cuando hacen invasión a parte blanda. Ya lo de partes blandas, componente cartilaginoso muscular subcutáneo, y que permite hacer un valor predictivo vascular, no con la exactitud que se logra en neuro, pero se puede llegar a acercamientos importantes, sobre todo para factores predictivos quirúrgicos. Y finalmente vamos a cerrar esta charla a través con los protocolos de artroresonancia. La artroresonancia es un estudio de la cavidad sinovial articular, ¿cierto? No es muy utilizado hoy en día, dado los avances en los mecanismos de potenciación y secuencias que se van implementando en los protocolos musculoesqueléticos. Hablo de un par de años atrás, desde el año 2000 hasta el 2010 se practicó bastante, ¿cierto? Para poder caracterizar la cavidad articular y todos los procesos patológicos que llevan a vulneración anatómica de la cavidad articular. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la inyección del medio de contraste dentro de la cavidad sinovial. Este proceso no lo hacemos nosotros como tecnólogos médicos, esto se hace en pabellón, en un campo estéril, ¿cierto? Y lo hace médico radiólogo con especialidad en artroresonancia. Ellos se educan en su especialidad de radiológica quirúrgica intervencional, ¿cierto?
para hacer este tipo de procedimiento. Las dosis de medio de contraste varían, ¿cierto? Siempre el medio de contraste va a ir en disolución con suero fisiológico para evitar las altas concentraciones, y va a depender la dosis dependiendo de la estructura articular que nosotros queramos estudiar. Las estructuras de mayor estudio por electroresonancia son los hombros y cadera, y ya menor incidencia rodilla, tobillo y muñeca, pero lo que más se estudia en electroresonancia es hombro y cadera. Como les comenté anteriormente, este procedimiento se hace bajo fluoroscopía, ¿cierto? En pabellón, en campo estéril, y el radiólogo por medio de una aguja, procesos de infiltración articular, en este caso para la inyección del medio de contraste por medio de fluoroscopía, entra a la cavidad sinovial, ¿cierto? Y inyecta una proporción de solución de medio de contraste más suero fisiológico en una dosis que se encuentre 0,5 a 2 ml, va a depender del medio de contraste que se ocupe en esta imagen. Entonces, antes del protocolo de altorresonancia, el paciente pasa por resonancia, se hace el protocolo estándar, por ejemplo, en este caso un protocolo de hombro, por ejemplo, hacemos el protocolo estándar de hombro, el paciente se pasa a pabellón, se hace el protocolo de inyección de medio contraste a nivel intraarticular, se va al resonador, ¿cierto? Y se hacen las imágenes con uso de medio contraste. Ahora, ¿qué secuencia nosotros vamos a hacer? Son los T1 con técnica de saturación grasa en los test planos. Para efectos técnicos no es tanta la complicación es que quede bien la inyección del medio contraste dentro de la cavidad sinovial. Y es una de las complicaciones que habitualmente son de alta complejidad en estos protocolos, como la valoración de cuerpos libres intraarticulares que son no concluyentes en las resonancias estándar. También se pueden hacer valoraciones osteocondrales para definir la condición de la lesión versus la estabilidad de la articulación. Y obviamente la valoración de cartílago articular, que ya vimos que en secuencia avanzada podemos hacer mapeos entre dos también, y la valoración a través del medio de contraste y la cuantificación metabólica del componente de la matriz de colágeno de la carilla articular. Sin embargo, no está de más que conozcan este protocolo, que se lo van a preguntar o se puede dar en algún centro médico y que deben conocerlo.